Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Amén. Si me pueden acompañar en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 53. Con un amén me pueden confirmar. Mateo, capítulo 13, versículo 53. Amén. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces podemos ir al capítulo 19 de San Juan, versículo 17, que dice lo siguiente: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Amén. Amante Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy vamos a tener una breve palabra que lleva titulada Cargando propósito. Tu proceso, tu victoria. Porque este nombre, en este mensaje, mientras oraba a Dios para que me diera el mensaje para este momento, Dios me hablaba sobre algo mientras estudiaba la Biblia. Y es que lo mismo que el mundo usó como etiqueta para etiquetar a Jesús, pues fue lo mismo que él utilizó para vencer las tinieblas. En un momento quizás Jesús, a ser el hijo de un carpintero, quizás lo vemos cargando madera para ayudar a su padre a restaurar una silla, una mesa, algo que tenga que ver con eso. Pero en otro momento vemos al mismo Jesús cargando un madero, pero en esta ocasión para ayudar al Padre Celestial a restaurar la relación que se había roto entre padre e hijo. Y es que quizás el mundo pone etiquetas: no es este el hijo de un carpintero, pero lo mismo que estás luchando en tu proceso es lo mismo con lo que Dios te va a catapultar más adelante. Por eso es que vemos que el que quizás tenía muchos amigos y el que quizás tenía muchas personas en su vida, se le fueron todas, pero mañana está trastornando una generación. Mañana estás trastornando un grupo. Mañana está trastornando una familia. Quizás vemos que el que antes delinquía ahora evangeliza, que el que antes era un alcohólico, un drogadicto, ahora es un profeta. Porque es que la etiqueta que el mundo te puso es lo que Dios va a utilizar para ponerte un propósito. Porque es que el mundo utiliza etiquetas, pero Dios utiliza propósito. El hombre que prácticamente muchos tenían por menos, el hijo del carpintero, el Jesús, el que quizás no valía nada, es el mismo que con un mismo madero restaura la relación que se había perdido entre Dios y sus hijos. Y es que esto me sorprende bastante, porque es que en un momento también dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. En un momento el enemigo le dice: convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dice: no tan solo de pan vivirá el hombre. Pero luego lo lleva a lo más alto y le dice: si te postrares ante mí, te daré todos los reinos. Y Jesús le responde que solamente a Jehová su Dios adorará. Y eso fue en el tiempo del proceso, en el tiempo donde Jesús tenía una etiqueta aún: el hijo del carpintero. Y me sorprende de que luego que Jesús lleva el madero, es entregado a la cruz, dice que desciende al Hades y le quita la llave del infierno. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo: en el tiempo de etiqueta, lo que me quisiste ofrecer por propósito me pertenecía, pero entonces le quita la llave del Hades y lo que me tenía retenido aún es mío. Porque en el momento de etiqueta, el enemigo quiere ofrecerte lo que ya Dios predeterminó para ti. Y es ahí donde muchas personas caen y prácticamente se olvidan del propósito. El mundo te etiquetó, te marcó. El enemigo quiere ofrecerte lo que por propósito te es tocado. Porque el enemigo no puede ofrecerte algo que no vaya a ser tuyo. No puede ofertarte algo que no vaya a ser tuyo. Y es por eso que en este momento Él le deja un metamensaje: lo que me pertenecía por propósito ya es mío, pero aún lo que me había arrebatado es mío, porque ya Dios me lo entregó. Entonces hay un momento que vemos que en el capítulo de Mateo están juzgando y están diciendo: pero no es este el hijo de Jesús, el carpintero, el hijo de José, el carpintero. Pero luego vemos en el libro del San Juan que el hijo del carpintero estaba cargando un propósito para restaurar algo que se había perdido. Y es que muchas veces tus etiquetas
no valen en el mundo espiritual. Como te vea tu amigo, como te vea tu hermano, no vale en el mundo espiritual. Lo que sí vale es cómo se te decretó en el cielo, qué palabra se te dio. Porque quizás hoy tú no estás en la posición que Dios dijo que ibas a estar, pero no por eso las etiquetas deben afectar o dañar el propósito de Dios en tu vida. Y es que ahí es donde perdemos la esencia, cuando comienzan a etiquetarnos, cuando comienzan a marcarnos, cuando comienzan a dañarnos y nos olvidamos del propósito. En un momento Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. El hombre está cansado. El hombre prácticamente ya no encuentra qué hacer. Pero hay algo: que no se haga mi voluntad. En el tiempo en el que las personas quizás no ven el propósito de Dios, te estarán juzgando, te estarán maltratando, te estarán etiquetando, pero que nunca se haga nuestra voluntad. Porque la voluntad del Padre es que la etiqueta mañana se convierta en propósito. Es que lo que hoy para ti es una carga, mañana se convierta en un testimonio para sacar a otros del lugar de donde tú te encontrabas. Quizás el hijo de José al principio estaba cargando madera con su padre, sabiendo que más adelante el madero que iba a cargar iba a restaurar una generación, iba a restaurar una familia, iba a restaurar una multitud. Tanto así que se divide el tiempo en antes del madero y después del madero, antes de Cristo y después de Cristo. Y es que muchas veces nos vemos en proceso, nos vemos en situaciones y decimos: Señor, pero ¿por qué esto a mí? Y muchas veces el proceso viene con propósito, porque quizás el proceso de hoy es lo que está marcando el mañana en tu vida. Quizás la situación en la que te encuentras hoy es lo que está marcando para que mañana tú ayudes a otros a salir de donde Dios te ayudó a salir a ti. En un momento también vemos que Jesús pasa de ser catalogado a ser catapultado. Es que muchas veces la etiqueta, el nombre, el sobrenombre que te ponen, simplemente está evidenciando de que hay algo de parte de Dios en tu vida. Porque nadie puede juzgar tu pasado si tu presente no es mejor. Por eso el que hoy es un hombre de Dios, el que hoy es una mujer de Dios, y le dicen y lo llaman por lo que era antes, lo están llamando por su pasado. Y Dios no te llama por tu pasado, Dios te llama por tu propósito. Y lastimosamente vemos esto de que muchas personas decían: pero este es el hijo de José, este es el hijo de María. ¿Cómo este hombre está haciendo esto? ¿Cómo este hombre tiene esta sabiduría? Y era porque la gente solamente estaba viendo la etiqueta, pero no estaba viendo el propósito. Y el problema está en cuando nosotros mismos empezamos a ver la etiqueta. El mundo podrá decir, podrá hablar y podrá hacer, pero yo soy el encargado dentro de mí de ver mi propósito, de ver lo que Dios dijo para mí. Porque el hermano no va a pelear mi batalla. Al hermano no fue que se le dio la palabra, fue a mí. Yo soy el encargado de cuidar eso dentro de mí. Porque Jesús, aunque le decían: este es el hijo del carpintero, pero el hijo del carpintero fue quien restauró la relación que había roto el primer Adán. Y es que los que son catalogados son catapultados a tal punto de que una generación tendrá que reconocer de que hubo un hombre de Dios en la tierra. La etiqueta lo que te demuestra es que el mundo está viendo el pasado, pero ya tú tienes un nuevo presente y por ende un nuevo futuro en Dios que está lleno de propósito. La gente podrá ver lo que quiera decir, lo que quiera hablar, pero dentro de ti hay propósito. Quizás duelen las críticas, quizás duelen los comentarios, pero eso significa que estás cargando un propósito. Nadie carga propósito si no es criticado. Nadie carga propósito si no es azotado. Eso es lo que evidencia de que dentro de ti hay algo. Porque mientras Jesús predicaba, mientras Jesús hablaba, le decían: pero este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, es el hijo de María. Pero más adelante vemos que el mismo Jesús es quien cambia una generación. Y hay algo particular entre las personas que cargan propósito, y es que aún en el último instante de vida transforman y cambian. En el último momento de su vida inspiran. Dice la Biblia que habían dos al lado de Jesús, y uno de ellos le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y hay algo de que las personas pueden ver la etiqueta que hay dentro de ti,
pero muchos verán el propósito que hay dentro de ti. No te puedes detener porque alguien criticó, porque alguien habló. No, hay alguien que está viendo lo que Dios está formando. Hay alguien que está viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y aunque te llamen por tu pasado, recuérdate que tú eres el que está cargando el propósito que mañana va a transformar a muchos, que mañana va a cambiar a otros. Y es que muchas veces simplemente nos quedamos en la etiqueta, nos quedamos en el pasado, nos quedamos en el ayer. Y muchas veces nosotros somos los responsables de boicotear nuestro propio propósito. Porque ¿qué hubiese sido si Jesús dice: no, yo soy el hijo de un carpintero, este es mi destino? Yo nací en una familia donde nadie es cristiano, soy un perdido más. No, quien tiene propósito hasta de la ceniza renace. Quien tiene propósito sale del desierto y está dispuesto a transformar y trastornar. Sadrach, Mesach y Abednego cargaban propósito, y aún en medio del fuego te fue revelado lo que ellos cargaban. Porque es que el hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene propósito no le teme a viento, no le teme a fuego, no le teme a nada, porque reconoce quién lo llamó y quién está con él. Y muchas veces sabemos que tenemos propósito, sabemos que somos llamados, sabemos que somos escogidos, pero a la primera prueba nos rendimos. Nos olvidamos de lo que Dios habló, de lo que Dios dijo para nuestras vidas. Y no se trata de eso. Quien tiene propósito debe saber que aún en medio de los vientos sigue cargando propósito, que aún en medio de la guerra sigue cargando propósito, que aún en medio de la dificultad y de la escasez sigue cargando propósito. Porque el propósito no es selectivo. El propósito no se deja. El propósito no se abandona. El propósito es su esencia. Es tu esencia misma. Y por más que tú digas: yo me apartaré de Dios, me apartaré de la iglesia, pero sigues teniendo propósito. Yo me olvidaré de todo, pero sigue teniendo propósito. Jesús en algún momento pudo haber dicho: no voy a cargar esta cruz, me voy a olvidar de esta gente y que lo salve quien pueda. Pero cargaba un propósito. Y es el propósito lo que te obliga a volver a tu lugar de destino. Es lo que te obliga a volver a las obras. Es lo que te obliga a volver al primer amor. Porque alguien que carga propósito no decide dónde ir, no decide cómo andar, no decide qué hacer. El propósito lo guía. El propósito lo lleva. El propósito lo catapulta. El propósito lo exhibe. Jesús pudo haberse quejado y decir: yo soy el hijo de un carpintero, más nada. Yo no voy a hacer más nada, esta es mi profesión, aquí nací, aquí me quedo. Pero cargaba un propósito que era aún más grande que lo que estaba viviendo terrenalmente. Porque el propósito no depende de lo que estás viendo hoy, ni de lo que estás viviendo hoy. Depende de una palabra que hace tiempo se te fue dada, y que aunque no la estés viendo, se tiene que materializar. El propósito no es instantáneo, es gradual. Por eso cada prueba te acerca más, cada tribulación te acerca más, cada batalla te acerca más. Y el propósito no depende de qué pueda ser, sino de lo que se decretó en el cielo. Es que hay personas que prácticamente pueden decir: yo cargo propósito, yo sé lo que valgo, pero nada más vivo de prueba en prueba. Es que hay niveles. Hay niveles. Si pasaste, sobreviene la próxima. Pero cada prueba te está capacitando para lo nuevo de Dios. Cada prueba te está capacitando para cuando llegues a tu lugar de propósito, a tu lugar de destino. Vemos que en la tierra prometida caminaron por el desierto mucho tiempo, pero al llegar, muchos entraron, otros se quedaron. Algunos no pasan la prueba, algunos no llegan al propósito porque se rinden, pero se mueren teniendo un propósito. Y es el que está en nosotros decidir si cargo mi propósito por encima de todo, o si me olvido de él y muero con eso. El tener propósito es para valientes. Las pruebas aumentan, las dificultades aumentan. Quizás sintamos que es difícil, que el mundo se levanta, que todo el mundo nos ataca, que se levantó el hermano, se levantó el amigo, pero nadie se levanta contra alguien que no signifique una amenaza.
y quien se levante es Satanás. Satanás no se va a levantar contra alguien que no cargue propósito y que no esté caminando hasta el destino que Dios lo envió. Por eso cuando tú veas los ataques, cuando veas las situaciones que se levantan, cuando veas las pruebas, recuerda lo siguiente: esto es a causa del propósito que tengo. Esto es a causa de que voy caminando hacia el camino correcto. Porque el diablo no ataca a quien se desvía, el diablo ataca a quien va camino a su propósito. Jesús padeció, nosotros por ende también tendremos que padecer. Pero esa causa del propósito, esa causa de la palabra, esa causa del llamado. Muchas veces pensamos que el propósito es bonito. Nos profetizan: Dios te va a llevar a las naciones. Nos profetizan: Dios te va a usar, Dios te levanta, eres un evangelista. Pero para levantarse primero hay que caerse. Para ir a las naciones hay que pasar un proceso. Para hablar de restauración primero tenemos que ser rotos para ser restaurados. Para hablar de perdón primero tienen que dañarnos para nosotros perdonar. Y es que el propósito viene gradual. El propósito viene con pruebas. Realmente, ¿cómo yo puedo hablar de amor si no amo? ¿Cómo puedo hablar de perdón si no perdono? ¿Cómo puedo hablar de restauración si no me viene el piso? ¿Cómo puedo decirle a alguien levántate si yo no me he levantado? Y es que para llegar a ese propósito, primeramente tendremos que ser atacados, tendremos que ser dañados, tendremos que ser pisoteados. Vemos el propósito muy bonito, pero ¿y el proceso para llegar a él qué? Quizás vemos que todo se ve muy bonito, wow, el profeta, el hombre de Dios, pero ¿y el proceso que pasó? Y se usa mucho algo que dice: transfiéreme tu manto. Pero lo que se esconde detrás de eso, en pocas palabras, tú estás diciendo: transfiéreme tu proceso. Déjame pasar lo que pasaste para llegar a donde está. Porque quizás podemos ver que David, hecho rey, se veía muy bonito, pero ¿y antes? El menospreciado, el pisoteado, el desechado, el que estaba por allá, que atendía las ovejas. Pero ¿y después? Pero todo eso se padece a causa del propósito. Por eso es que cuando tú cargas propósito, tú no abortas. Las personas que llegan a la iglesia se acercan a Dios y luego se van. Suceden dos cosas: o no conocieron realmente a Dios, o no valoran el propósito para el cual están aquí. Es que debemos entender eso. Mi propósito es aún más grande que lo que yo puedo hacer o puedo decidir. Yo quizás quiero ir por aquí, pero mi propósito es acá. Y por más que yo quiera caminar por aquí, el camino me llevará de vuelta al lugar del comienzo. Porque debo caminar conforme al propósito y conforme a mi diseño. Debo caminar conforme a lo que Dios ha trazado para mi vida. Y por más que yo quiera desviarme, el propósito me perseguirá hasta el día de mi muerte. El propósito no deja de perseguir a nadie. Jesús pudo ser juzgado, pudo ser catalogado, pero al final cumplió con su propósito. Al final cumplió con lo que Dios le había encomendado. Es que a causa de lo que Dios hará en nuestras vidas, muchas veces vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a ser maltratados, vamos a ser pisoteados. Nos tocará quedarnos solos, pero es a causa de lo que portamos, es a causa del propósito que tenemos. Y es que muchas veces el ruido de la mucha gente impide que el propósito de Dios se geste en nuestras vidas. Recuerdo que hace un tiempo yo decía: Señor, ayúdame a cumplir con el propósito que me extraíste de esta tierra. Señor, ayúdame a cumplir con lo que has encomendado, con el llamado que me has entregado. Pero tiempo después voy a la oración y digo: Señor, todo el mundo se fue. Señor, no tengo amigos, no tengo a nadie. Lo único que Dios me dijo: todo el que se fue te desviaba del propósito. Es que muchas veces nosotros queremos quejarnos porque se fue fulano, porque habló fulano, y es que lo que no es parte del propósito no estará vigente para nuestras vidas. Lo que no es parte del propósito, por más que lo queramos pintar bonito, no es de parte de Dios. Es que el propósito no depende de que mi pastor sea mi pastor. Si mi propósito mañana es que él vaya a una nación y yo me quede aquí, ese es el propósito. No intentemos y acomodar el propósito a nuestro diseño humano cuando fuimos diseñados para algo eterno. Porque el propósito no se acomoda a las cosas naturales. Incluso el propósito se gesta en nuestras vidas desde antes de nuestro nacimiento humano. Ya tú vienes con un propósito predeterminado.
Tú vienes con una asignación, con un talento, con un don, y eso no te lo preguntaron, y que tú quieres ir con esto, pero a causa de eso tú no puedes estar con todo el mundo, ¿no? Eso viene por defecto. Por eso muchas veces cuando cargamos propósito, por más que queramos hacer amigos, al final nos quedamos solos. Por más que queramos compaginar con otros, al final sentimos que no encajamos. Es a causa del propósito. Incluso Jesús tenía los 12, pero de los 12 había otro grupito que era íntimo. Es a causa del propósito. No todo el que te rodea forma parte de tu propósito. O no todo el que rodea vendrá para estar al final de tu propósito. Hay personas que vienen para ayudarnos en un área de nuestras vidas. Hay personas que quizás vienen para ayudarte a pasar una prueba. Pero no queramos acomodar el propósito a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. El propósito no depende de eso. El propósito depende de que dependamos 100% y únicamente de Dios. De que mi mejor amigo sea el Espíritu Santo. De que con quien llores sea con el Espíritu Santo. Que con quien ría sea el Espíritu Santo. Que con quien pase mi prueba sea con el Espíritu Santo. Porque al final el propósito es lo que identifica que pasaste tiempo con el Espíritu Santo. Quien tiene propósito aún en medio de las pruebas dice: Padre, le estoy pasando pero voy contigo. Padre, no tengo dinero pero estoy contigo. Padre, le estoy pasando mal pero estoy contigo. Porque es que cuando tú tienes propósito y empieza el momento de prueba, todo el mundo se aleja y el único que queda es el Espíritu Santo. Y es por eso que lleva este nombre: tu proceso, tu victoria. Es que cuando tú decides no abandonar el proceso, tendrás la victoria. Pero cuando decides caminar aún en medio del proceso con el propósito, tendrás la victoria, pero tendrás la añadidura de lo que Dios hará contigo. Muchas veces nosotros queremos pasar la prueba, pero sin el propósito. Voy a pasar la prueba porque ya estoy aquí, pero me olvidé del propósito. Me olvidé de lo que fui llamado. Me olvidé de lo que Dios predeterminó para mi vida. Y no, debemos entender de que el propósito nos perseguirá todos los días de nuestras vidas. Y hay algo que me pasa, y algo que Dios me ha hecho entender, de que aún las pruebas con alguien que esté en obediencia es el ticket de salida a la victoria. Aún en medio de las pruebas y cargando tu propósito, si sigues en obediencia, tendrás victoria. Porque muchas veces queremos victoria sin obediencia, queremos victoria sin padecimiento y queremos victoria sin lucha. Y ahí es donde está el problema. Es que para tú poder llegar al propósito, primero tienes que padecer, tienes que ser marcado, tienes que ser dañado. Porque el propósito es el producto final al cual tú fuiste llamado. Imaginemos un barro que busca ser formado sin siquiera pasar el proceso de caliente, de forma, del fuego. Al final no resiste. Y ahí es donde está el problema. Muchas veces queremos multitudes, queremos llamado, queremos ministerio, queremos ser expuestos sin pasar el proceso. Y quien no pasa el proceso está diciendo: Dios, a mí no me interesa lo que tú puedas hacer, yo puedo con mis propias fuerzas. Quien pasa el proceso sin obediencia le está diciendo al Padre: me he olvidado de lo que tú vas a hacer y voy a hacer mi voluntad. Porque el proceso es lo que nos capacita para hacer y para llegar a la asignación de Dios, para poder estar en la asignación que Dios nos ha entregado. El proceso nos llevará lejos. Es bueno la persistencia, es buena la fuerza, es bueno caminar, es bueno correr, es bueno tener un plan, pero el propósito no depende de lo que yo pueda hacer físicamente. El propósito únicamente depende de cuánto obedezca, cuando escuche el Espíritu Santo en mi vida, de cómo pueda hablar con Dios, cómo me pueda comunicar con Él. Porque usted se imagina a Jesús en el momento en el que Él era simplemente el hijo del carpintero. Estoy cargando madera, le estoy ayudando a mi padre. Y es ahí donde me quedo. No, aún en el medio de prueba Él está diciendo: hoy estoy cargando la madera, hoy estoy ayudando a mi padre a restaurar una silla, una mesa, pero mañana yo seré el que cargaré el madero para restaurar a la generación, para restaurar y salvar al que está perdido, para restaurar y salvar a aquel que quiere venir en pos de mi Padre.
Y es que el que carga propósito no le importa las pruebas, no le importa el proceso, no le importa lo que está pasando, porque no está enfocado en lo que está viendo hoy, sino en lo que hace tiempo se le fue revelado de parte de Dios. Quien abandona su propósito simplemente se dio cuenta en lo que estaba pasando actualmente, pero no estaba enfocado en lo que ya se había dicho del cielo. Quizás hoy tú estás en una mala situación, quizás hoy no estás en el lugar donde estás, pero recuerda que cargas propósito y que tarde o temprano eso cambiará. Quizás hoy el que vemos en la calle que prácticamente está pidiendo, que prácticamente está delinquiendo, está robando y está haciendo qué cosa, puede ser que mañana, a causa del propósito, sea el que esté llamando por nombre, el que esté con las multitudes, el hombre que predique, el que levante el paralítico, pero es a causa del propósito. Es que muchas veces queremos buscar el proceso sin saber el propósito. Muchas veces queremos juzgar lo que el hermano está pasando sin saber hacia dónde lo va a llevar. Y es que muchas veces vemos las personas en proceso, quizás la vemos en una situación diferente, distinta, pero no te quedes ahí, mira un poquito más. Cuando usted ve a alguien en proceso, en vez de juzgar o decir algo, entienda lo siguiente: está yendo a su lugar de destino. El proceso es lo que te llevará al lugar de destino. Y aunque Jesús prácticamente era el hijo del carpintero, pero ese hijo del carpintero era el que iba a restaurar una generación, de tal forma que los tiempos se dividieron antes y después de ese sujeto. Una característica de las personas que cambian propósito, que donde quiera que están, transforman. Y hay un antes y un después. Hay un antes y un después de que fulano vino. Hay un antes y un después de que fulano cantó. Hay un antes y un después de que fulano predicó. Las personas que cargan propósito no se detienen por la situación, no se detienen por la prueba. Al contrario, al ver el viento contrario, se están dando cuenta que están yendo al lugar de destino. Así que cuando veamos las pruebas, cuando veamos las situaciones, recordemos nuestro propósito. Dios le bendiga.